área de la región que encierran F y G en el 0,2. Entonces, bueno, vamos a empezar graficando las funciones para visualizar primero la región y después ver, bueno, cómo usamos las integrales para calcular el área de esa región. La F tiene raíces en 0 y en 2. Entonces, si por acá está el 1 y acá está el 2, la F tiene raíces en 0 y en 2. Y tiene concavidad positiva, porque es x al cuadrado. Fíjense que f de x es x al cuadrado menos 2x. Si la derivamos, f' de x, para ver dónde tiene máximo y mínimo, nos queda 2x menos 2, lo que tiene una raíz en 1, despejamos de ahí, nos queda x igual 1, y el signo es más, menos, por lo tanto tiene un mínimo en x igual 1. Tiene mínimo en x igual 1. Y acá está el 1. Bueno, podemos calcular cuánto vale ese mínimo. F de 1 nos queda 1 menos 2 por 1. O sea, nos da menos 1. El mínimo vale menos 1. Así que la función f, que es una función cuadrática, tiene las raíces en 0 y en 2 y tiene un mínimo en x igual 1. O sea, este que está acá. Y la concavidad es positiva, porque lo que multiplica al x cuadrado es 1. Así que el gráfico de f es una parábola así. Esa es la f. ¿Está? G es la recta 1/2 x. O sea que pasa por 0 y busquemos otro valor. Por ejemplo, ¿cuánto vale en 2? Ya que tenemos el 2 acá. Y en 2 vale 1, porque es 1/2 por 2. Así que si acá, por acá debe andar el 1, en 2 vale 1, quiere decir que la recta pasa por ahí. Pasa por 0 y pasa por este punto. La recta G. Vamos a hacer G de otro color. Esta es G. Bueno, hay que ver entonces cuál es la región que encierran F y G entre 0 y 2. Y a ver si están de acuerdo que la región sería esta que voy a pintar acá. Sería esto que queda acá encerrado entre la recta y el pedacito de parábola hasta acá. Hay un cachito ahí de corte entre F y G que no entraría. ¿Por qué no entraría ese pedacito ahí que dejé al final blanco, este pedacito de acá? Porque me dicen que trabaje entre 0 y 2. Entonces, la región que encierran F y G, estamos de acuerdo que es esto, todo esto, lo que encierran F y G. Pero si me dicen que trabaje entre 0 y 2, bueno, tengo que cortar acá. Si no me hubieran puesto el intervalo, me hubieran dicho el área de la región acotada entre F y G, ahí tendría que calcular el área de todo esto. Por lo tanto, tendría que encontrar acá el punto de corte para integrar hasta ese punto de corte. Ese podría ser un buen ejercicio también para hacer. Bueno, ¿cómo calculamos el área de esa región? ¿Qué se les ocurre hacer? Podríamos dividirla en dos el triángulo de arriba. Claro, hay una que es fácil, que es el triángulo de arriba, ahí está, ¿no? Este triangulito es fácil de calcular.
porque conocemos las medidas de ese triángulo, ¿no? La base es 2 y la altura es 1. Entonces, ese triangulito es fácil de calcular, su área, voy a ponerla acá, voy a poner acá el valor del área, es la base, que es 2, por la altura, que es 1, dividido 2. O sea que ese triángulo tiene área 1. Lo naranja, el área de lo que está pintado en naranja, vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Así que esa parte ya está resuelta. Vamos a ver ahora esta otra. Nos queda este pedacito, el de la pancita, este que está acá. ¿Cómo hacemos para calcular el área de ese pedacito? La idea es usar el concepto de integral, ¿no? Yo quiero calcular el área de esa región, la voy a querer escribir como una integral. Hay que ver desde dónde hasta dónde y de quién. Tengo que buscar la primitiva ¿De quién? de la función f. De la f, exactamente. La g acá no participa para nada, ¿no? La idea sería integrar desde 0 hasta 2 la f. ¿Está bien eso que yo puse ahí? La integral desde 0 hasta 2 de f, fíjense, de 0 hasta 2 de la f, acá está el gráfico de la f. La integral de 0 a 2 de la f, ¿es el valor del área de la zona pintada rosado? ¿No es todo? ¿Cómo definimos nosotros el área de una función negativa? Perdón, la integral de una función negativa. ¿Cómo definimos la integral de una función negativa? La integral es de 2 a 0. De 2. Ahí está, o sea, hay Al un revés. temita de signo acá. Claro, exactamente. O ponemos de 2 a 0 o cambiamos el signo. ¿Se acuerdan que las funciones que son negativas, la integral es menos el área? O lo que es equivalente a decir el área es menos la integral, paso el menos para el otro lado. Entonces, si yo quiero escribir área de esa región, tengo que ponerle el menos. Si me olvido de eso, no pasa nada, porque cuando termine, resuelva la integral y haga las cuentas, y aplique Barrow, les va a quedar menos 4, por ejemplo. Entonces ahí se van a dar cuenta cómo el área va a ser menos 4, no puede ser negativa el área. Y ahí van a decir, lo que pasa es que me olvidé de ponerle el menos porque la función es negativa. O puse al revés el 0 y el 2. O sea que si no nos damos cuenta, al final tienen que darse cuenta de que si están calculando un área, les tiene que dar un valor positivo. Bueno, entonces acá es donde entra en juego la regla de Barrow. Acá ponemos, bueno, menos la integral entre 0 y 2, que como dijeron por ahí, ya vamos a hacerlo, ¿no? Es lo mismo que dar vuelta. En lugar de poner menos entre 0 y 2, pongo más entre 2 y 0. La f que es x cuadrado menos 2x. Entonces, como ya puse la f acá con la variable, acá pongo el de x. Y ahora tengo que buscar una primitiva de esa función. Una primitiva de x cuadrado menos 2x. ¿Qué función derivada g me da x cuadrado menos 2x? Ahí tengo que recordar cómo eran las primitivas de x a la alfa. X a la 3 sobre 3 menos x al cuadrado. Ahí está, había que sumar 1 en el exponente y dividir entre ese número siempre que el alfa fuera distinto de menos 1. Esa es la que tenemos que recordar. Entonces, en el caso de x cuadrado, como dijo la compañera, x a la 3 sobre 3. Perfecto.
Más x al cuadrado, menos x al cuadrado. Claro, porque como tenemos un 2, la primitiva de x es x2 sobre 2, entonces los 2 se terminan yendo. Ahí está, menos x al cuadrado. Perfecto. Esa es la g. Entonces, bueno, voy a escribir acá la g, x al cubo sobre 3 menos x cuadrado. Esta es la g. Y acá es donde estamos aplicando Barrow. Esta es la g. Como la pongo así con la variable x, tengo que poner el palito y voy a tener que evaluar entre 0, entre 2 y 0. Tengo que poner eso para acordarme que tengo que evaluar. ¿No? Primero se evalúa en el límite superior, que es el 0, en este caso, porque nosotros los dimos vuelta, y después en el 2. Cuando evaluamos en 0, como hay x por todos lados, nos queda 0. Menos, no se olviden de ese menos, yo me olvidé del menos, que tanto... no, pues lo dimos vuelta. Menos, y ahora evaluamos en 2. Ese menos va a afectar todo el resultado evaluado en 2. El menos es el menos de Barrow, de que cuando evalué en 0 me quedó 0. 0 menos, y ahora ponemos el resultado en 2, que nos queda 2 al cubo, 8 tercios, menos 2 por 2, 4. ¿Cuánto da eso? Hacemos denominador común 3, 4 por 3, 12, 8 menos 12, queda menos 4, como hay un menos adelante, termina dando más 4 tercios. Vieron que dio positivo. Está bien. Por lo menos es coherente. ¿No? 4 tercios. Entonces, ahora sí, volvemos a la pregunta original. ¿Cuánto vale el área? Lo escribo acá abajo. No tengo casi más lugar. El área de la región buscada era el 1, que nos había quedado el área del triángulo, más 4 tercios, que nos quedó el área de la pancita esa. Y esa es el área de la región esta que está acá. 1, que fue el triángulo, más 4 tercios. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bueno, vamos a hacer ahora otro ejemplo muy parecido a este, pero de dos funciones que son como en el dibujo este que yo hice acá al principio, que se cortan, ¿no? Que tienen un punto ahí de corte. Que les pasa algo parecido a esta. Que son estas dos. F de X, ahora sí, es una recta, un cuarto por X, y G es 1 sobre X. Uno sobre X. Y piden calcular el área de la región que encierran los gráficos de F y G en el intervalo 1, 3. En el intervalo 1, 3. Entonces, 1 sobre X. Voy a tomar solamente esta rama, la positiva, porque como tengo que trabajar entre 1 y 3, ¿no? No tengo por qué mirar la rama negativa. En realidad tengo que mirar solamente el pedacito ese que queda entre 1 y 3 del gráfico de la hipérbola. Y después la recta un cuarto X. Un cuarto X, esta es G.
un cuarto x es en x igual, pasa por 0, en x igual 1 vale un cuarto, en x igual 2 vale un medio. Bueno, vamos a hacer ese. Un medio, andará por acá el un medio. Hay que unir el 0 con ese punto. Por tomar ese valor. Podríamos haber mirado otros. Bueno, esa es la recta F. A ver cómo me queda acá todo chueco, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. ¿Será que pasa por ahí? No, porque a ver cuánto valen 3. 3 cuartos, yo qué sé. Bueno, esa es la F. En realidad no está muy bien el dibujo, porque habría que ver, me parece a mí que se cortaban antes, ¿no? Que justo no pasa por ese punto ahí que me quedó de casualidad. Vamos a borrarla y... En 2 con algo cortan, me parece. Claro, buscamos el corte de punto. En uno te quedó la G muy alta, ¿no? Porque en uno se da... Sí, de me ahí es quedó media. un... La voy a tirar así a ojo y buscamos cuál es el punto de corte y después la hacemos prolijo y tal. Supongamos que la F es algo así y ahora vamos a buscar a ver dónde se cortan F y G y ya está. Y ahí salimos de dudas. Bueno, si fuera así la situación, tengo que mirar qué pasa entre las rectas. X igual 1, que es esta punteada que está acá, y X igual 3, que es esta que está acá. Si el dibujo fuera ese, la región que encierran F y G entre 1 y 3 sería este pedacito de acá y este chiquito de acá. ¿Están de acuerdo que el área que habría que calcular sería esa? Entonces, nosotros tendríamos que calcular si es que existe este punto de corte acá antes del 3. ¿No? Ese punto habría que hallarlo. ¿Por qué habría que hallarlo? Y bueno, porque la situación en esos dos pedacitos de área que yo pinté es bien distinta. En el primero, en el más grande, que parece ser más grande, la G está por arriba de F. Y en este chiquitito, esa situación se invierte. Tenemos la F por arriba de la G. Entonces vamos a tener que resolver integrales distintas para calcular el área de una región y de otra. Entonces vamos a empezar calculando este punto de corte, a ver si es que efectivamente F y G se cortan en un punto antes del 3, con abscisa más chica que 3. ¿Cómo hago eso? Y bueno, me fijo a ver si existe algún valor de X para el cual F queda igual a G. ¿No? Porque ese punto X donde yo puse el signo de pregunta es un punto donde acá, si yo voy a buscar las imágenes, coinciden F y G. Se cortan en 2. ¿Es 2? Mirá. Sí, porque le queda un medio en ambas. O sea que el dibujo me quedó horrible. Vamos a ver, a ver. Bueno, Y ¿cómo yo lo se acabo de hace hacer esto? en GeoGebra y cortan 2, ¿sí? Está, perfecto. Bueno, ¿cómo se resuelve? F es un cuarto X, tiene que ser igual a 1 sobre X. Tengo que despejar X de esa ecuación. Bueno, esto es equivalente a, pasamos X multiplicando, por ejemplo, un cuarto pasa a X multiplicando X cuadrado igual a 1, lo que es equivalente a, y ahora paso el 4 multiplicando X cuadrado igual 4, y efectivamente se cortan en más y menos 2, pero como nosotros estamos en la zona positiva,
más menos raíz de 4, o sea, más menos 2, perfecto. Más menos 2, entonces vamos a hacer bien el dibujo de la f. Si se cortan 2, quiere decir que se tiene que cortar. Leticia, Sí, la G, si la G en x igual 1 la bajás a 1, ahí te va a cortar bien con la F en 2. claro, está mal dibujada la G, está La G demasiado está alta. muy arriba. Claro, está muy arriba la G, es verdad, es cierto. Pero bueno, está. Todo de vuelta me da pereza. Vamos a torcer la F para que pase acá. Profe, ¿cuándo nos damos cuenta que tenemos que igualarlo, F y G? Y bueno, o haces algo así parecido como hicimos nosotros, de que tenés que hacer el dibujo y más o menos te das cuenta mirando el dibujo, o te fijás. Sin saber, te podés fijar a ver si en algún punto se cortan, haciendo la cuenta, igualando F con G. Claro. Y te fijás, puede ser que eso tenga solución, en este caso tiene dos soluciones, 2 y menos 2. ¿Por qué la solución menos 2? Bueno, porque la recta F la podemos continuar para abajo acá, ¿no? Esta F puede venir también, continúa para acá abajo, y usamos la otra rama de la G. Entonces ahí se cortan también en menos 2. Pero acá, como solo te piden trabajar entre 1 y 3, te quedas solamente con el más 2. Así que bueno, el punto de corte entonces terminó siendo el 2. Entonces la situación, repetimos lo mismo que hoy, es bien distinta. Entre 1 y 2 tenemos G por arriba de F, y entre 2 y 3 tenemos F por arriba de G. Ese cambio entre F y G, o sea que F y G se corten en la región donde voy a integrar, hace que tengamos que resolver dos integrales distintas. Entonces, vamos a pintarlas de distinto color. La primera área que habría que calcular sería, por ejemplo, esta que está acá, donde G está por arriba de F. ¿Cómo calculo el área de esta región? Con una integral. Con una integral que va a ir desde 1 hasta 2. ¿Quién está por arriba? G. ¿Y quién está por abajo? F. Entonces tengo que integrar G menos F. ¿Por qué tengo que integrar G menos F? Porque fíjense, si integramos G entre 1 y 2, estoy calculando el área de todo esto hasta abajo. Porque esa es la definición de integral. El área que queda bajo la curva de G entre 1 y 2. Todo esto. Y si después le resto la integral de F, sería desde la recta violeta hasta abajo. Eso es lo que estoy restando. Cuando le resto ese pedacito de área, me queda lo que está pintado arriba. ¿Lo ven todos? Si a la integral de G, que es de acá para abajo, le resto la integral de F, que es de acá para abajo, me queda lo que está pintado. Y en el otro pedacito de área, esta que está acá, es parecido, pero como ahora están al revés, F y G, esta sería la integral desde 2 hasta 3 de F, que es la que está por arriba, menos G, que es la que está por abajo. En realidad el trabajo es prácticamente el mismo, porque buscar las primitivas, tenemos que buscar la primitiva de F y la de G, y después la usamos en las dos integrales. Lo único que hay que tener cuidado cómo planteamos bien el área para no hacer malas cuentas, nada más. Pero en realidad las primitivas se van a usar las mismas dos primitivas para resolver las dos integrales. Entonces, el área que estamos buscando, vamos a llamarle, para no escribir todo esto de vuelta, A mayúscula, el área entonces va a ser la integral de 1 a 2 de G menos F,
1 sobre x menos f, un cuarto, por x, más la integral de 2 y 3 de f la de f. integral, exactamente, de f, que es un cuarto x menos g. Si ustedes se fijan, los integrandos, o sea, lo que está dentro de cada una de estas dos integrales, es lo mismo, pero cambiado de signo. Están puestos al revés nomás. Están cambiados de signo, o sea que alcanza con encontrar la primitiva de 1 sobre x y la primitiva de un cuarto x, y con estas dos primitivas resolvemos las dos integrales. Voy a ponerlo más acá, así uso allí el espacio. Primitiva de un cuarto x, ¿qué función derivada nos da un cuarto x? X al cuadrado sobre 8. Ahí está, porque nos queda un cuarto x al cuadrado sobre 2. O sea, x al cuadrado sobre 8. Perfecto. Y la de 1 sobre x, Logaritmo de x. logaritmo de x. Perfecto. Logaritmo de x. Entonces ahí tenemos las primitivas de por separado de esta, que se repite acá, y la de esta función, un cuarto de x, que se repite acá. Entonces ahora aplico la regla de Barrow en cada una de estas dos integrales. ¿No? Entonces, ¿cómo sería? A ver, esta que está acá, ¿a qué es igual? Primitiva de lo que está dentro de la integral, o sea, del integrando, sería logaritmo de x menos la primitiva de un cuarto x, que es x2 sobre 8. Esta es la g, que la voy a tener que evaluar entre 1 y 2. Y acá hago lo mismo, salvo que están cambiadas de signo. Es x2 sobre 8 menos logaritmo de x. Y acá hay que tener mucho cuidado de que están evaluadas en valores distintos, no equivocarse ahí, ¿no? Cuando vamos a evaluar. Bueno, hay que hacer todas las cuentas. Evaluamos en 2, nos queda el logaritmo de 2 menos 2 al cuadrado, que es 4 sobre 8, o sea, menos un medio. Y evaluamos en 1 menos, ojo que ese menos, tengo que poner todo entre paréntesis ahora, logaritmo de 1 que vale 0, menos 1 al cuadrado sobre 8. Eso es lo que nos da la primera integral. Más. Ahora hay que evaluar la segunda en 3. Queda 27 sobre 8 menos logaritmo de 3 menos paréntesis 4 sobre 8, o sea, un medio, menos logaritmo de 2. Ta. Y bueno, todo eso habría que hacer cuentas, juntar todo lo que se pueda. El logaritmo de 3 no se junta con nadie, los logaritmos de 2 sí. Nos queda 2 veces logaritmo de 2, que se terminan sumando. Los un medio también se suman. Bueno, hay que hacer las cuentas y llegar a un resultado que nos tiene que dar positivo, ¿no? Porque estamos calculando un área. Eso siempre hay que verificarlo. Podemos equivocarnos en alguna cuenta y ahí, bueno, al final, tenemos que deducir que en alguna cuenta nos equivocamos porque el área nos tiene que dar un resultado positivo, siempre. Si no nos da positivo es que en algo le erramos. Bueno, de estos tienen algunos más para hacer en el libro. También hay en revisiones viejas, siempre ha aparecido alguno de estos. Acá siempre les aconsejamos que está bueno, si se puede graficar, está bueno graficar, porque nos da como un poco más de idea del área que queremos buscar. Pero bueno, a veces es difícil graficar, porque las funciones son difíciles, bueno, no importa, ahí integramos. Y una pregunta que siempre nos hacen, imagínense la situación en la que es difícil graficar. Hoy justo preguntó una compañera
si siempre tenemos que encontrar el punto de corte. Y bueno, y sí, siempre conviene. Si no la sé graficar, porque son funciones muy difíciles y no sé cuál está por encima de cuál, bueno, ¿qué es lo que hago? Busco igual si tienen algún punto de corte. Es decir, me fijo si f es igual a g. ¿Está? Bueno, si encuentro que el valor, ojo que el valor resultado, en este caso es el más 2, tiene que estar en el intervalo de integración. Porque el corte puede ser que esté fuera del intervalo de integración, bueno, ahí lo despreciamos. ¿No? Ahí decimos, no se cortan. ¿No? En general, la situación podríamos resumirla así. Dadas f y g. Imagínense que no la sé graficar, que no puedo. ¿Está? Que no me sale. Bueno, paso 1, me fijo si existe x en el intervalo AB, donde quiero integrar, tal que f es igual a g. Es decir, si se cortan en algún punto dentro del intervalo. Me fijo esto. Porque esto me va a determinar dos situaciones. Una es que se corten, o sea, que sean como las que hicimos hoy, la que hicimos recién, ¿no? Que sea una situación así, una y así la otra. ¿Está? Hay corte, el corte se da acá. ¿Está? Esta es la respuesta sí. Si existe o no existe. Si no existe, quiere decir que no se cortan, por lo menos no se cortan en el intervalo B. Puede ser que se corten en otro lugar, pero no nos interesa. Que queden así. ¿Está? No se cortan. Bueno, está, pero imagínense que ustedes no supieron graficarlas. Entonces no sabemos cuál está por arriba de cuál. No sabemos si es que la F está por arriba de G o G por arriba de F. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando no sabemos cuál está por encima de cuál, lo que hacemos es integrar entre, bueno, depende de la situación, ¿no? Vamos a ponerle número. Caso A, no, caso 1, situación 1 y situación 2. Entonces, si estamos en la situación 1, integro desde A hasta C, está claro que voy a tener que cortar, ¿no? Y desde C hasta B, si estoy en el caso 1. Pero imagínense que ustedes no saben si está F por arriba de G o G por arriba de F. No saben porque no la supieron graficar y no se dan cuenta cuál es más grande que cuál. Entonces no importa, arbitrariamente ustedes ponen F menos G, no importa. Pero si acá en la primera pongo F menos G, en la segunda pongo G menos F. Tengo que ser coherente, porque como sé que se cortan en C, ¿está? Bueno, imagínense que hacen toda la cuenta, así, con F menos G y G menos F, y llegan a un resultado que les dio menos 10. ¿Qué quiere decir? Era al revés. Quiere decir dos cosas. Quiere decir que las tomaron al revés, que en realidad no es F menos G acá, sino que es G menos F, y acá es F menos G, que las tomaron al revés, y el resultado es 10. Es 10. El área no va a cambiar el valor del área, lo que cambia es el signo. Acá ustedes al haber puesto al revés las funciones les da negativo, pero igual consiguen el resultado. O sea que no importa saber, para calcular el área de esta región, no importa saber cuál está por arriba de cuál. Importa el resultado. Si el resultado les da menos 10, bueno, tienen que saber interpretarlo. No es menos 10, porque están pidiendo que calcule un área. Es 10. Lo que pasa es que las tomé al revés a las funciones. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa en el otro caso. O sea, acá la respuesta es área, si les hubiera dado así, igual 10.
Bueno, y si caen en el caso 2, está lo mismo, es más fácil todavía, lo mismo. Acá se tiran al agua y dicen, está entre A y B, yo qué sé, voy a hacer G menos F y veo qué pasa. Lo mismo, si les da menos 4, quiere decir que las tomaron al revés, que es F menos G y el resultado es 4. ¿Está? O sea que no es tampoco tan importante graficarlas para resolver el problema. Podemos resolver el problema sin graficarlas, eso es lo que les quiero decir. El tema es que hay que saber interpretar bien el resultado. Si el resultado les da negativo, bueno, le cambian el signo, eligen la opción positiva. Nunca están dentro de las opciones. Cuando un ejercicio de múltiple opción, ojo, el ejercicio puede ser de desarrollo, ¿no? Si el ejercicio es de múltiple opción, nunca les ponemos una opción negativa, porque es como, es medio extraño pedir que calculen un área y que una de las opciones sea menos 5. La descartás, es obvio. Pero si el ejercicio es de desarrollo, ahí podemos venir acelerados, perdernos un poco de lo que estábamos haciendo, venimos haciendo cuentas, nos dio menos 10, ¿qué contestamos? Menos 10. No, menos 10 no, 10 es el valor del área. ¿Se entiende lo que les quiero mostrar? En realidad siempre, o sea, el valor del área va a ser el valor absoluto de esto. Lo que les dé, hay que tomar el valor absoluto. Acá lo mismo. Y siempre va a ser positiva. Y siempre va a ser positiva, exactamente. Por ejemplo, si les da menos 10, bueno, el área es 10. Bueno, esta era la aplicación que les quería contar. Entonces, lo que nos queda de tiempo, que nos da bien, les voy a contar el primer método de integración. De estos tienen varios para trabajar en el libro. También pueden mirar los ejercicios de parcial que están buenos, que están ahí en la pestaña ejercicios de parciales anteriores. Vamos a empezar entonces con los métodos de integración. ¿Alguna duda? Sí. Las gráficas ahí, las últimas son no negativas. Sí. En el caso que fueran no positivas. Bueno, en ese caso lo que haces es calculás el área usando las integrales y le cambias el signo, siempre. Porque como las funciones cuando están debajo del eje, la integral es menos el área. Y como vos te están pidiendo el área, decís el área es menos la integral. Bien. Entonces vos resolvés la integral, como quieras, con f menos g o g menos f, como te guste, y lo que haces es cambiar el signo siempre. Siempre tiene que darte, o sea, siempre el resultado va a ser el valor absoluto de lo que vos calculaste. Bien. Ya sea porque está por debajo, le vas a cambiar el signo. Al tomar valor absoluto ya se te cambia el signo. O porque las tomaste al revés, f menos g, g menos f, valor absoluto, te cambia el signo. Siempre te va a dar positivo. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, métodos de integración. Vamos a ver 3. Primero les cuento un poco la historia. ¿Por qué surgen los métodos de integración? ¿Qué sabemos hacer hasta acá? ¿Qué nos falta aprender todavía? Hasta acá sabemos resolver 2 cosas. Sabemos resolver integrales cuando las gráficas son, ¿no? O sea, si tenemos una función así y queremos integrar desde 0 hasta, yo qué sé, este valor 2, bueno, como es una recta y esto es un triángulo, sabemos calcular el área de esto. Supongamos que esto es 1, porque hacemos, ¿no? El área es la base por la altura dividido 2. Estos fueron los primeros ejemplos que vimos. No hay ninguna dificultad. Sabemos calcular la integral. La integral entre 0 y 2 de esta f es 1. Sabemos calcular el área de la figura, sabemos calcular la integral. Esos fueron los primeros ejemplos, los más básicos. ¿Qué otra cosa aprendimos a hacer ahora? Bueno, cuando tengo, por ejemplo, funciones como un pedacito de parábola entre 0 y 2, que ahora ya no tengo acá una figura geométrica conocida, pero la función
x cuadrado tiene primitiva elemental. Entonces sé resolver la integral de entre 0 y 2 de x cuadrado porque uso la regla de Barrow. Primitiva x3 sobre 3 evaluado entre 0 y 2. O sea que aplicando la regla de Barrow también sabemos resolver esta situación. ¿Dónde se nos empieza a complicar? ¿Por qué necesitamos de más herramientas para poder resolver otras integrales? Cuando, por ejemplo, quiero resolver la integral desde a hasta b de una f, y la f no tiene primitiva en la tabla, tabulada, pongámoslo así. ¿Está? Es decir, aparece una función que la primitiva no está en esa tabla enorme que ustedes tienen. O sea, no es ni del tipo x cuadrado, ni 1 sobre x, ni a la x, ni seno, ni coseno. No es ninguna de esas. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso cuando la primitiva no la tengo a mano? Porque si la tengo a mano, voy a aplicar la regla de Barrow, como está en el ejemplo de arriba. Pero si no tengo esa primitiva a mano, ¿cómo hago? Bueno, ahí es donde surgen los métodos de integración para resolver este tercer tipo de situaciones. Cuando la función tiene primitiva, pero la primitiva no está en la tabla. Después van a haber otras que son peores, que son que ni siquiera tienen primitiva. Eso lo veremos más adelante. Pero ahora estas funciones tienen primitiva, lo que no está en la tabla. Entonces tengo que desarrollar algún método, que van a ser estos, los métodos de integración, que me permitan calcular primitivas que no están en las tablas. En la tabla que ustedes tienen o en la tabla que les dio Mar. ¿Cómo hago para calcular la primitiva de esta f, por más que no esté en la tabla? Entonces, bueno, el primer método, que es el que vamos a ver ahora, es el que se llama integración por partes. Después vamos a ver otro. Esto es lo que nosotros ya sabemos hacer. Después vamos a ver otro que se va a llamar integración por cambio de variable. Vamos a cambiar la variable y vamos a buscar nuevas primitivas. Y el tercero, que es un método muy restrictivo, porque solamente lo vamos a usar para integrar cocientes de polinomios. Pero bueno, es interesante porque nosotros trabajamos bastante con polinomios. Y conocemos las primitivas de los polinomios, porque son esas que son como la de x al cuadrado, x a la 3 sobre 3. Pero no sabemos calcular la primitiva de un cociente de polinomios, de una fracción, de un polinomio dividido otro polinomio. Esa no está en la tabla, en las tablas. Bueno, en el tercer método de integración vamos a aprender a resolver primitivas de esas funciones. ¿Está? Bueno, en el método de integración por partes necesitamos dos funciones. Teorema, es muy fácil, este es el más fácil de todos, por eso siempre lo damos primero. Sean f y g, dos funciones que les voy a pedir un poquito más de que sean continuas en el AB. Le voy a pedir que tengan derivada continua. Con derivada continua en un intervalo. ¿Por qué le pido que la derivada sea continua? Porque voy a querer integrar la derivada. Ahora van a ver. Esa es la única hipótesis. F y G, continuas, pero en realidad más, derivables, y sus derivadas también son funciones continuas. Entonces, este método nos permite resolver este tipo de integrales. La integral desde A hasta B de el producto de la derivada de F por G, y nos dice que esto es igual a
f de x por g de x evaluado entre a y b menos la integral entre a y b, y ahora acá quedan cambiadas. La f que estaba derivada aparece sin derivar, y la g aparece derivada. Esta es la regla de integración por partes. Se supone que la integral que yo quiero calcular es la primera que aparece ahí. Y que voy a usar esta fórmula para resolverla. Es decir, yo quiero calcular esta integral. Voy a usar esta igualdad para resolver esta integral. Pero si ustedes se fijan, acá aparece otra integral. No es que me da un resultado la fórmula. No me dice esta integral es igual a tanto. Esto es un número. Porque es f por g evaluado en b y después evaluado en a. Pero esto es otra integral, que también es un número. Entonces, para resolver esta integral, necesito resolver esta. Entonces, se supone, y esto es bien importante, porque si no se cumple es porque hicimos algo mal, esta integral de acá tiene que tener menor dificultad que la primera. Menor dificultad, es decir, f por g' debe tener primitiva en la tabla. Porque si no, seguimos con el mismo problema. Tiene que tener primitiva tabulada. O bueno, puede tener la misma dificultad en realidad, menor o igual. Tendríamos que haber puesto menor o igual dificultad. Pero si la dificultad es igual, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo cómo es que se hace. En general, tiene menor dificultad. Es decir, la segunda integral que tengo que resolver tiene que ser del tipo de esta que está acá, del tipo 2. Tiene que quedar acá una integral donde yo pueda buscar la primitiva en la tabla y aplicar la regla de Barrow. Entonces, esta la voy a saber resolver. Acá voy a evaluar en B y en A, y ya tengo el valor de esta integral, que es la que no tiene primitiva en la tabla. ¿Se entiende más o menos? Esta, vamos a ponerlo acá. Acá, esta que está acá, es la que no tiene primitiva en la tabla. Por eso es que nos metemos con este método. Bueno, vamos a demostrar el teorema, que es un segundo de la demostración, es muy fácil, y vamos a hacer ejemplos para explicar el método, para que vean bien cómo se aplica. La demostración es muy fácil. Es de las demostraciones más fáciles del curso, fíjense. Se resuelve derivando con la regla del producto, derivando f por g. Todo arranca acá. Esto es lo que hay que acordarse de memoria, ¿no? Si me piden demostrar el método de integración por partes, ¿qué me toca acordar de memoria? Que tengo que arrancar derivando f por g. Y después ya sale todo solo. Van a ver. Derivada de f por g. Regla de la derivada de un producto. Es f' por g más f g'. ¿Estamos de acuerdo? Regla de derivadas. Nada nuevo. Fíjense, ¿cuál es la integral que me piden resolver? La de f' por g. Bueno, voy a despejar de esta igualdad que tengo acá, voy a despejar f' por g. Acá está f' por g. ¿No? La despejo. F' por g es igual, mando fg' restando para el otro lado. Queda f por g' menos fg'. Y despejé, nada más. Despejé esa porque es la que me están pidiendo que pruebe que la integral de esa función es igual a no sé qué. Bueno, entonces despejo esa. ¿Está?
Ahora tengo una igualdad entre dos funciones. Tengo que esta función es igual a esta que está acá. Entonces, si las funciones son iguales, las integrales también. Integro de los dos lados. La integral desde A hasta B de f' g es igual a la integral desde A hasta B de toda la otra función, de la función f por g' menos f g'. ¿Está? Tengo dos funciones iguales, las integrales son iguales. Integro de los dos lados, desde A hasta B, que es lo que me piden, donde me piden que integre. Ahora voy a aplicar una de las propiedades que ya demostramos, que si tengo la integral, como esta que tengo acá, de una suma o de una resta de dos funciones, eso es lo mismo que integrar cada una y restar. La propiedad de linealidad, esto es lo mismo que la integral desde A hasta B de f por g' menos la integral desde A hasta B de la otra, f g'. ¿No? Acá estamos usando la propiedad de linealidad, que demostramos en la clase pasada, el jueves pasado. Ahora, la segunda integral, voy a ponerlo arriba así puedo escribir abajo. La segunda integral es una de las que aparece en la fórmula que queremos probar. Pero la primera, ¿a qué le suena? Es decir, esta integral que está acá, ¿no la sabemos resolver? La pregunta es, ¿quién es la primitiva de f por g derivada? ¿No? Usando la misma reglita que hacemos siempre. Si yo tengo esta función, f por g', ¿qué primitiva tiene? La pregunta es... grande. La pregunta sería así. ¿Qué función, es medio de un trabalengua, qué función derivada me da la derivada de f por g? ¿No es esta? F por g. Verifiquen. Derivo f por g. ¿Qué me da? La derivada de f por g. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto pasa en general. En general, yo tengo una función h'. ¿Qué primitiva tiene h'? H. Porque ¿qué función derivada me da la derivada de h? H. Así que acá voy a aplicar entonces la regla de Barrow. Acá aplico Barrow porque conozco la primitiva de esa función. Y es f por g, que lo voy a tener que evaluar entre A y B. Y ahí ya nos quedó la fórmula que nos pedían probar. Fíjense, ¿a qué llegamos? Llegamos a esto, lo voy a pasar en limpio. Llegamos a qué? A la izquierda teníamos la integral desde A hasta B de f'(g). Y eso nos quedó igual a la función f por g evaluado en A y en B menos la integral de A a B de f'(g'). Nos quedó exactamente lo que nos pedían probar. Esto, si quieren, podemos evaluar. Esto es lo mismo que poner f de b, g de b, menos f de a, g de a. ¿No? Una vez que evaluamos, nos da ese número. Y esta es la fórmula que nos pedían demostrar. Así que, resumiendo, para demostrar el teorema de integración por partes, lo que hay que hacer es partir derivando f por g.
derivamos f por g. Despejamos una de las dos, da lo mismo cuál de las dos se despeja. Yo despejé esta porque para que les quede idéntico con la tesis, pero podemos despejar la otra, que es lo mismo. Despejamos una. Nos queda una igualdad entre dos funciones, esta y esta. Las integrales tienen que ser iguales. Acá separamos como suma de dos integrales. Y hay una que tiene primitiva elemental, porque nos queda la integral de una derivada. La integral de una derivada es la propia función. Y ahí llegamos a la regla de Barrow, a la fórmula que nos decía ahí en la tesis del teorema, ¿no? Es exactamente igual a esta fórmula que está acá. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para chequear que efectivamente esta, la primera, la original, no tiene primitiva en las tablas, y esta segunda integral que vamos a tener que resolver va a tener que tener primitiva en las tablas. Si no, vamos a estar en problemas porque no vamos a saber resolver esta, y si no sabemos resolver esta, no podemos hallar el valor de esta. Entonces vamos a verificar con ejemplos eso que yo les estaba contando ahí. Entonces, bueno, de esto sí hay miles de ejemplos. Vamos a hacer algunos, después ustedes irán haciendo, y si hay alguno que no les sale, preguntarán. Vamos a empezar por uno de los primeros, que son de los más fáciles. Integral entre 0 y 1 de x por e a la x. La primera observación que hacemos es, la función x por e a la x, ¿está en la tabla para yo encontrar la primitiva de una y aplicar la regla de Barrow? No. Está x por un lado y está e a la x por otro, pero el producto x por e a la x no está. Entonces tengo que usar alguno de los métodos de integración. En este caso, obviamente vamos a usar este, que es el único que conocemos. Pero una vez que vayamos avanzado y hayamos visto los tres métodos, ustedes van a aprender en algún momento, después que terminemos de ver los tres, de darse cuenta cuál es el método que más conviene aplicar. En algunos ejemplos salen por varios métodos, por cualquiera de ellos. En otros no, salen solo por uno y por otro no. Y en otros también salen por los dos, pero por uno es larguísimo el problema, y por el otro sale en un segundo. Entonces hay que generar en algún momento esa destreza de decir, a este me conviene tirarle con partes, que sale rapidísimo, y no me voy a poner a pensar un cambio de variable que me lleve toda la mañana a resolverlo. Pero eso se adquiere con la práctica y con hacer ejercicios, con hacer muchos ejercicios. Entonces, bueno, fíjense, vamos a escribir acá la formulita para tenerla a mano. La formulita era integral desde A hasta B, que acabamos de demostrar, ¿no? De f' g igual. Acá vienen las dos sin derivar. Es fácil de memorizar esta fórmula. Y acá vienen las derivadas cruzadas. Si yo tenía f'g, bueno, acá va fg'. ¿Está? Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer es identificar en el integrando, o sea, el integrando. ¿Cuál es f y cuál es g? Claro, escribirlo de esta manera. Exactamente, tengo que identificar acá un producto de dos funciones, una se va a llamar f' y la otra se va a llamar g. ¿Quién va a ser f'? Tiene que ser una que yo sepa calcular f, porque voy a necesitar usar f acá. Con g no voy a tener problema porque después voy a tener que usar la derivada de g, que ustedes ya saben derivar. Pero la f hay que elegirla con cuidado, porque tiene que ser una f que yo conozca la primitiva. Y además voy a tener que tener en cuenta que esta integral tiene que ser más fácil, porque acá me puedo equivocar en elegir la f'. Entonces, en este caso, conocemos la primitiva de las dos nosotros, porque la primitiva de x es x2 sobre 2, la conozco, podría ser f'x. Y la de e a la x también, primitiva de e a la x es e a la x. ¿Cómo nos conviene acá elegir la f'? Y bueno, tenemos que pensar en que la dificultad tiene que bajar. Si yo le llamo f' a x, f va a ser x2 sobre 2. O sea, estoy pasando de un polinomio de grado 1 a uno de grado 2.
Eso no me está gustando. Pero si las elijo al revés, es decir, si le llamo F', vamos a cambiar el color, si le llamo F' a E a la X, si esta es F' y esta es G, ahí me gusta más, porque cuando yo tenga que calcular G', ese polinomio X va a bajar su grado, va a pasar a ser 1, ¿no? Porque la derivada de G va a ser 1. Y la F, como sea la X, no importa, siempre sea la X. Entonces, en este caso conviene elegirlos de esa manera. Igual si quieren hacemos el ejercicio de elegirlos mal, para que se den cuenta dónde está el error. Pero en este caso conviene elegirlos así, es decir, le llamo G de X a la función X, y la voy a derivar, porque tengo que hallar G' para resolver la otra integral. G' es 1. Pasé de un polinomio de grado 1 a una constante. Buenísimo. Simplifiqué las cosas, digamos. F', entonces es E a la X. Tengo que hallar F, la primitiva de E a la X, que está en la tabla, y es E a la X. Entonces, ahora aplico la fórmula que está ahí arriba. La integral entre 0 y 1 de X por E a la X va a ser igual al producto de F por G. Fíjense que F por G están acá, en la diagonal de este rectangulito que yo hice ahí. F por G, es decir, X por E a la X. Que voy a tener que evaluar entre 0 y 1. Menos la integral entre 0 y 1, y ahora las tomo al revés. Fg'. Y Fg' están acá. Sería E a la X por 1. ¿Está? Ahí apliqué la fórmula que tenemos allá al costadito. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es, esta que está acá, con respecto a la original, que es esta, ¿tiene menor dificultad o no? Es decir, la segunda integral que apareció ahí, la de E a la X por 1, o sea, la de E a la X, ¿la sabemos resolver? Sí. Sí, porque E a la X tiene primitiva en las tablas, ¿no? E a la X tiene primitiva en la tabla. Entonces, esta integral la voy a poder resolver usando la regla de Barrow. O sea, que esto se resuelve fácil. Primero tenemos que evaluar 1 por E a la 1 menos 0 cuando evaluamos en 0. Menos, y la integral entre 0 y 1 de E a la X es E a la X, que es la primitiva de E a la X, evaluada entre 0 y 1. Así que esto nos queda E menos E a la 1 menos E a la 0, ojo que E a la 0 es 1. O sea que esto termina dando, las E se van, E menos E, 1, termina dando 1. El valor de la integral es 1. Entonces, esto es una buena elección de G y de F'. Pudimos resolver la integral. Pasamos por una segunda integral con primitiva en la tabla, entonces la pudimos resolver. ¿Cuál sería una mala elección? Podemos hacer el ejercicio solamente por una vez para compensarnos de que hay que tener cuidado al elegir F y G. Imagínense que las hubiéramos elegido al revés. Vamos a hacerlo en otro color, ¿no? La misma integral. Mala elección. Profe, ¿Cómo sería? Sí. una duda. En el ejemplo anterior que hicimos, ¿cuál sería el resultado? ¿Uno nomás? 1, porque mirá, se te van, te quedan esta E, se va con menos E, esto es 1, E a la 0 es 1, y queda menos 1, o sea, más 1. Más uno, claro.
Ah, gracias. No, de nada. Entonces, vamos a ver, la misma integral, ¿cómo sería una mala elección? La misma integral, ¿no? La integral entre 0 y 1 de x por e a la x. Imagínense que las elegimos al revés, porque ustedes conocen la primitiva de las dos. Es decir, a esta le llamo f' y a esta le llamo g. Bueno, hacemos lo mismo. Si g ahora fuera e a la x, derivada g' e a la x. Ahora la f' es x. F es la primitiva de x, o sea, x2 sobre 2. Entonces, aplicamos la fórmula. Es el producto de f por g. Si las escriben igual como yo, que es como una regla mnemotécnica, el producto de f por g está siempre ahí en la diagonal. E a la x, o sea, no tienen ni que acordarse de la fórmula, si las ordenan de esta manera. E a la x por x2 sobre 2 entre 0 y 1. Menos integral entre 0 y 1 del producto vertical, que sería g' por f. E a la x por x2 sobre 2. ¿Tá? Esto si elegimos al revés g y f'. Entonces llego acá y me pregunto lo mismo que nos preguntamos hoy. ¿Esta integral tiene menor dificultad que la original? Fíjense que teníamos que integrar x por e a la x. ¿Y qué tenemos que terminar integrando ahora? x2 sobre 2 por e a la x. Es decir, el polinomio subió de grado. Y además, la respuesta es que no, y además, e a la x por x2 sobre 2 no tiene primitiva en las tablas. Por lo tanto, no la sé resolver. No tiene primitiva en la tabla. O sea que esa segunda integral no la sé resolver. Entonces, menos voy a saber resolver la primera. La dificultad es mayor en este caso, porque un polinomio tenía un grado 1 y ahora pasamos a uno de grado 2. Eso quiere decir que esta elección que hicimos de f y g no es correcta. No es correcta. La que es correcta es esta. Esta sí. Porque acá pudimos resolver las integrales. ¿Se entiende? ¿Ven dónde está la diferencia? O sea que en el caso en el que nosotros conozcamos la primitiva de las dos funciones, no da lo mismo elegir f de una manera y g de otra, o al revés. No da lo mismo. Con esta elección pudimos resolverlo, pero con esta no lo pudimos resolver, porque no sabemos resolver esa segunda integral que queda ahí. ¿Se entiende? Siempre nos vamos a dar cuenta en el segundo restando de la integral. Se van a dar cuenta cuando planteen, así como Cuando hicimos acá. Lo planteemos planteás, ahí, vamos a poder exactamente. encontrar la primitiva. Exactamente, la planteás y la mirás. Decís, bueno, si es idéntica, bueno, ahí vamos a hacer un caso, pero capaz que queda la próxima, donde la dificultad es la misma, idéntica. Es decir, idéntica, ¿qué querría decir acá? Bueno, hago todo esto y llego a que me queda e a la x por un polinomio de primer grado. Por ejemplo, yo qué sé, 5x más 1. Un polinomio de primer grado. Entonces, en realidad, ahí estoy diciendo, la dificultad es la misma. Tenía que integrar polinomio de grado 1 por e a la x, y ¿qué me quedó? Polinomio de grado 1 por e a la x. Bueno, después, esa les voy a enseñar después qué hacemos en esos casos. Pero acá es notoriamente más difícil la segunda que la primera, porque aumentó el grado del polinomio. Entonces, a medida, nosotros tenemos, ese es el concepto que tenemos medio innato, ¿no? Que los polinomios son las funciones más fáciles de todas. Y a su vez, cuanto menor grado tiene, más fácil es. El polinomio constante es una pavada, sabemos la gráfica, sabemos todo, la recta también, sabemos todo, la parábola también. Después le vamos subiendo el grado y se va complicando, ¿no? Ya el de grado 3 es más difícil de graficar, el de grado 4 es más difícil hacer todo, hallar las raíces, graficarlo, todo es más difícil. Entonces, a medida que aumenta el grado del polinomio, aumentan las dificultades. Entonces, acá aumentó la dificultad de la integral. ¿Por qué? Porque el integrando aumentó la dificultad. Y además no están las tablas, o sea que no las sé resolver. O sea que esto que hice no me sirve para nada. Porque se me ocurrió aplicar este método porque no sabía resolver
la integral original, pero tampoco sé resolver la segunda. Entonces esto quiere decir dos cosas, quiere decir que o elegimos mal f' y g y hay que cambiarlas, y ahí pasamos al caso anterior donde las habíamos puesto bien, o también puede querer decir que este método no es el adecuado para resolver esta integral. También puede querer decir eso. Y ahí, bueno, probaríamos con otro. ¿Está? Pero eso es lo que yo les decía al principio. Se van a ir dando cuenta a medida que trabajen, cuando vayan haciendo ejercicios. Sin hacer ejercicios, es todo como muy es todo esto, ¿no? Cuando empiecen a hacer ejercicios van a ver que esto es bien fácil, sobre todo este método, es bien fácil. Es agarrarle la mano y agarrar práctica. Y después los van a hacer volando. Uno más, ejercicio 2. Del mismo tipo que este que hicimos recién, para no cambiarles tanto hoy, que son los primeros ejemplos. De menos pi a pi de x por coseno de x. Estamos en la misma situación que recién. Conozco la primitiva de x y de coseno de x. Conozco la primitiva de los dos. Pero ¿a quién nos conviene llamarle f' al coseno? ¿Por qué nos conviene llamarle f' al coseno y g a la x? Porque yo después a g la voy a derivar. Entonces el polinomio va a bajar de grado. Si yo las elijo al revés, tengo que buscar la primitiva de x, va a subir de grado, como hicimos recién. Entonces ahí ya me va a complicar. Así que en este caso la elección correcta es esa, con el mismo criterio que hicimos recién. Prefiero derivar x que primitivizar x. Profe, ¿y Bueno, en todos los casos evitamos elegir la X para hacer la primitiva? la x ¿O es solo en estos o si casos? es un polinomio, el polinomio. Sí, si tuviera más grado, también, con el mismo criterio. Ah. Sí, sí. Sí, porque vos lo que querés es que querés derivarla para que baje de grado. Y así la segunda integral te quede más fácil. Siempre y cuando conozcas la primitiva de la otra que está al lado, ¿no? Porque a veces nos va a pasar que no vamos a tener elección. Porque de las dos que nos van a poner adelante, de una sola conocemos la primitiva, de la otra no. Bueno, ahí no tenemos chance. Ahí f' es la que le conozco la primitiva. Y todo lo otro se va a llamar g. Pero cuando conocemos la primitiva de las dos y podemos elegir, las elegimos de manera tal de que al derivar las cosas se simplifiquen. Bueno, entonces, con la misma reglita que hicimos recién, g es x, la derivo. F' es coseno, busco la primitiva del coseno. ¿Qué función derivada me da coseno? Seno. Ahí está. Entonces, la formulita de partes es el producto de estas dos, las que están en la diagonal, x seno de x entre menos pi y pi, menos la integral de menos pi a pi del producto de estas dos. Pero que no hay ni que acordarse de la fórmula, si las escribimos así, ya está. Que nos queda 1 por seno de x, o sea, seno de x. Está. Y acá paramos y nos fijamos si la elección que hicimos estuvo buena o no. La segunda integral que tenemos que resolver ahora, ¿cuál es? Esta, la de seno de x. Y esta integral tiene primitiva elemental, es decir, la función seno de x. Menos ¿Tiene coseno. primitiva en las tablas? Tiene primitiva en las tablas. O sea que esta integral la sabemos resolver. Por lo tanto, esta integral es más fácil que esta que no tiene primitiva en la tabla. X coseno de x no está en las tablas. Así que acá ahora resolvemos. Esto es evaluar en pi, o sea que nos queda pi seno de pi menos
Ojo que ahora tengo que evaluar en menos pi, así que me termina quedando más, ¿no? Porque me queda menos pi, seno de menos pi. Ahora nos fijamos cuánto vale seno de pi, seno de menos pi. Y acá, barro, primitiva de seno de x. Ojo ahí con los signos. Una función que derivada me dé seno es menos coseno. O sea que esto va a ser menos coseno de pi, menos, termina quedando más, coseno de menos pi. Después me tengo que acordar de este menos de acá que no lo tuve en cuenta, ¿no? Al final tengo que restar estas dos cosas. Bueno, seno de pi, coseno de pi, a ver cuánto valía todo eso. La historia. Pi era este ángulo. El seno, acá, vale 0. Y menos pi es recorrerlo en este sentido. Es igual 0, ¿no? También vale 0. O sea que todo esto vale 0. Todo este número es 0. Y a ver qué pasa con el coseno. No, esta flecha que hice está mal. ¿Cómo es que dibujo menos pi? Si esto es pi, menos pi va en el otro sentido. O sea, va con la flecha para allá. Ay, no me sale el dibujo, pero ¿arranca dónde? En lugar de recorrerlo en este sentido, lo tengo que recorrer en el otro sentido. Ahí fui para el otro lado, ¿no? Son iguales, coseno de pi, coseno de menos pi, dan lo mismo. A ver, o eso da 0 o nos da el doble. Esperen que no me acuerdo. Vamos a hacerlo acá en la calculadora. O si no nos fijamos en la tablita. Nos fijamos en la tablita del libro que está ahí. Cuando estudiamos las funciones trigonométricas, había que ver si el coseno era par o impar. ¿El coseno de pi? Sí, de pi y de menos pi. Da 1. ¿Son iguales o opuestos? Coseno de pi da 1. Sí, coseno de pi es 1. La duda es, ¿coseno de menos pi también es 1 o es menos 1? Sí, yo me quedo. Creo que los dos son menos 1, ¿no? Me parece que tienen que ser iguales, sí, pues si no nos da 0 la integral y eso no puede dar 0. Creo que menos 1, profe. Acá está. Pero no sé. Coseno es menos 1. Está. O sea que coseno de pi, esto es 1. Es menos 12 el total. Y este es opuesto, menos 1. Entonces nos da menos 12 el resultado. Ahí está. No me sonaba que diera 0, por eso. No me acordaba si el coseno era par o impar. Bueno, está. Ahí tienen otro ejemplo más. Pero, profe, 1 más menos 1 no es 0. Pero tiene un menos adelante. Es menos 1, menos 1. El coseno de pi también es menos 1. Ahí El signo de está. menos está. Tenés razón, el coseno de pi también es menos 1. Está, no, entonces para qué me voy a fijar, porque ahí sí nos está dando 0 de vuelta. El coseno de pi es menos 1, está bien, el de 0 es 1. El de pi es menos 1. Esperen que voy de vuelta a las gráficas trigonométricas. Acá está el coseno. El coseno es par, da lo mismo en un positivo que en un negativo. El coseno es par. Así que el coseno de pi y el coseno de menos pi son iguales. Así que eso da 0, entonces. No, pero coseno de pi, el primero es coseno de pi que es 1. Pero había puesto bien, como tiene signo No, es negativo. menos 1.
Es menos Queda 1, menos porque cuando 1. recorremos pi, caemos acá. Y coseno de menos pi es menos 1. Y como se suman dos números negativos, da menos 2. No, porque tenés menos coseno de pi. Menos 1 es más 1. Este menos de acá y este menos de acá nos termina dando más 1, y con este menos, y esto nos termina dando 0. Me llama la atención que dé 0 la integral. Para mí coseno de pi es 1. Al tener el signo negativo, es menos 1. No, porque mirá, en el círculo trigonométrico el 0 está acá, y es el que te da 1. Cuando recorres pi, que es media vuelta, caes acá, en el menos 1. Entonces el coseno de pi es este. El Está seno bien, es vale 1. 0 y el coseno menos 1. Está bien. La duda estaba si el coseno era par o impar. Y acá mirando la gráfica, en el libro, se ve clarito que es par el coseno. Es decir, en pi y en menos pi vale lo mismo. En pi y en menos pi vale lo mismo. Entonces eso nos da 0. Muy bien. Yo qué sé, me llama la atención que dé 0, pero bueno. Pues le erramos en alguna cuenta antes. Y el seno da 0, todo lo otro da 0. Capaz que da 0. Sí, en el libro está esto y da 0. Me llamó la atención. No sé por qué me parecía que me tenía que dar algo positivo. Bueno, se nos terminó la clase. Quedan un montón de ejemplos más para hacer, pero bueno, seguimos el jueves. El jueves hacemos un par más de ejemplos de partes y ya les enseño, bueno, 2 o 3 más, y ya les enseño el siguiente método, que es el de cambio de variable. ¿Está? Bueno, les paso los pizarrones si quieren, si les faltó sacar alguna foto. Ahí está, el primero. El segundo. El tercero, con el otro ejemplo. Cuarto. Y acá quinto con el enunciado del teorema. Demostración del teorema. Choco, gracias. Chao. Y los ejemplos. Primer ejemplo. Acá viene el primer ejemplo mal hecho, digamos, por el camino incorrecto. Y segundo ejemplo. Bueno, el jueves seguimos entonces. Hacemos 2 o 3 más, o media clase y media clase, y después practicamos entonces con el otro método de integración. Es el de cambio de variable. ¿Está? Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Chao, que pasen bien. Chao. Chao.